Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Ahora ya no está Vicente Serrano, está su servidor Luis Guillermo Hernández. Y mire, esta semana regresaron a clases millones de niñas, millones de niños en todo el país, y en las escuelas primarias, en las escuelas de educación básica, comenzó la utilización de los libros de texto gratuitos que han generado una controversia, diría yo, monumental en todo el país, principalmente por la oposición de ciertos sectores de los gobiernos estatales, ciertos sectores de las filas conservadoras que se opusieron, algunos prácticamente sin leerlos, a estos nuevos libros de texto, a estos nuevos libros de lo que se denomina la nueva escuela mexicana. Y en esta oposición, algunos gobiernos pues llegaron al asunto de interponer recursos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir la distribución de estos nuevos libros. Uno de los estados donde más férrea fue la oposición a este nuevo proyecto educativo nacional, pues fue Coahuila, donde el gobernador Riquelme, Miguel Ángel Riquelme, pues según el argumento, pues intentó suspender la distribución de los libros de texto, argumentando, pues mire, cualquier cantidad de cosas en torno de ellos. Unos han señalado esta acción como un acto de politiquería, incluido el presidente de la República, quien consideró que los gobernadores de los estados que pusieron estos recursos, pues estaban anteponiendo los intereses políticos, los intereses facciosos, a el interés superior de las niñas y los niños y el derecho que tienen a acceder a la educación pública y a los libros de texto gratuitos. Para hablar de este tema hoy, pues tenemos a dos invitados que conocen muy bien la esfera de lo que está ocurriendo allá en Coahuila con la educación y con el hecho de que los niños de Coahuila en estos momentos pues no tienen libros de texto para estudiar en esta primera semana de clases. Doy la bienvenida al doctor Claudio Escobedo, coordinador del Movimiento Magisterial de Coahuila. Doctor, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas tardes, Luis Guillermo Hernández. Gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted. Y también tenemos aquí en el enlace al doctor José Luis Ansúrez, también integrante de este movimiento magisterial. Buenas tardes, Luis Guillermo. Muchas gracias por el espacio. Saludo al doctor Claudio también. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Y la pregunta obligada, doctor Escobedo, la pregunta que nos hacemos muchos, supongo que en Coahuila se la hacen aún más, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en torno de este tema allá en Coahuila? Los niños, las niñas sin libros de texto, ¿se recuperarán los textos de los años anteriores? ¿Se establecerá una nueva dinámica? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este sentido, doctor Escobedo? Lo que sucede es que el gobernador Miguel Ángel Riquelme pues pone una controversia constitucional en la mesa de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, donde se opone a la distribución de los libros de texto gratuito aquí en el estado de Coahuila. Eso nos parece que es un error garrafal, nos parece que es una acción
muy desconsiderada de parte del gobernador, porque está actuando por intereses eminentemente políticos sobre los intereses de las niñas, de los niños y de los jóvenes de Coahuila. Sobre todo cuando tenemos en el país tremendos problemas en el área educativa. Nada más te doy 3 datos ahí sencillitos para contextualizar y para revisar lo grave de esta decisión del gobernador Riquelme. Hoy en día, en este país que nos ha tocado vivir México, tenemos un rezago de 30 millones de personas con rezago educativo. Estamos hablando de que en este país tenemos 30 millones de seres humanos mayores de 15 años que no saben leer y escribir o que tienen muchas dificultades para leer y escribir. También en este país tenemos de cada 100 niños que se inscriben a primero de primaria, solamente logran terminar una carrera profesional 24. Se quedan en el camino 76. La gran mayoría de ellos se quedan en las edades de los 15 a los 17 años. Y prueba de ello que son presas fáciles de las drogas. En Coahuila somos el 3er lugar de consumo de cristal en el país. Y muchos de ellos también desafortunadamente van a abonar al crimen organizado. Pero no solamente es la deserción, no solamente es el rezago educativo, también tenemos un gran problema en el asunto del bajo nivel académico de nuestros estudiantes. En la última evaluación de PISA 2018, donde están las 37 economías más fuertes del mundo, nuestro país desafortunadamente quedó en el lugar 36 de 37, es decir, quedamos en el lugar penúltimo solamente delante de Colombia. Eso nos habla de que efectivamente tenemos graves problemas en el tema educativo, tenemos graves problemas que tenemos que atender, y cuando tenemos este tipo de interrupciones, como lo que hace el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, de dejar a las niñas, a los niños y a los jóvenes sin su principal instrumento para desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje, pues los deja en desventaja con relación a los demás. Ya de entrada tenemos un grave problema educativo, y con esta decisión que toma el gobernador, pues el problema se hace más grave. Sí me gustaría nada más hacer la observación que durante todos estos años que se estuvo acumulando este problema de rezago, todos estos años que se estuvo acumulando este problema de deserción, todos estos años que se estuvo acumulando este problema de bajo nivel académico, nadie de los especialistas que ahora abundan en las redes y en los programas de opinión dijo una sola palabra. Y ahora con este tema polémico de los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana, surgen de manera espontánea muchísimos especialistas. A mí me hubiera gustado de todo corazón haberlos escuchado, debatir, disputar los argumentos cuando se estaba fraguando todo este desastre educativo. Lamentable lo que hace el gobernador de Coahuila, sin embargo, pues aquí estamos para dar a conocer nuestra versión y para informar de una mejor manera a los ciudadanos de Coahuila. En este contexto que muy bien nos plantea el doctor Ansúrez, hay una variable, hay una arista que es sumamente importante. Los grupos, doctor Ansúrez, los grupos que están detrás de esta campaña de desprestigio, de esta campaña de oposición, en algunos casos, creo yo, hasta exagerada, en contra de los libros de texto, que no solo, como dijo el doctor Escobedo, pues en algunos casos ni siquiera participaron en las discusiones previas que durante años se estuvieron pues llevando a cabo con la intención de mejorar, de modificar tanto los planes de estudio como los materiales de estudio, sino que además pues encuentran en un momento histórico singular, particular,
prácticamente el preludio de las elecciones presidenciales, pues el elemento para catapultar o posicionar pues una animadversión. ¿Cómo se lee en la sociedad de Coahuila, en la sociedad coahuilense, esta oposición a los libros de texto, doctor Ansúrez? Pues precisamente como lo acabas de señalar, con la precisión de este contexto preelectoral, se trata de la búsqueda de desestabilizar, porque yo soy de las personas que piensa que es mentira cuando se habla de que existe una polarización o de que se está haciendo una campaña de divisionismo o de que el gobierno federal intenta desaparecer a partir del Ejecutivo a los otros poderes. Todo eso es parte de un contexto en el cual están articulando una narrativa muy débil y aparte muy tendenciosa, precisamente porque no en ningún otro momento de la historia de este país se ha dado un equilibrio de poderes constitucionales tan importantes. Antes tú no veías que una iniciativa del presidente fuese negada o opuesta por los legisladores, ni tampoco que el Poder Judicial de la Federación tuviese este papel protagónico, antagónico que hoy tiene. Antes había un pensamiento único, un control de las cámaras y del Poder Judicial, y entonces hoy en día hay un debate muy importante. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que es bueno que estemos discutiendo, debatiendo y dialogando sobre un asunto de política pública tan importante que son los libros de texto gratuitos. Y es muy buena la pregunta porque nos permite tener claridad con respecto de quién es el emisor de este mensaje de destrucción, denostativo, que se finca en una serie de elementos que tal vez nosotros creíamos que habían desaparecido, elementos de odio, elementos clasistas, elementos racistas, que mezclan muchísimos elementos que, como ya lo menciono, pensábamos superados. Y me refiero a todos los argumentos que han estado planteando, que los libros fueron elaborados por extranjeros, que fueron elaborados por un cubano, que fueron elaborados por un venezolano. Solo basta que teclees tú cualquier buscador para que puedas ver estos elementos y estas falacias, cosa que es mentira. Tú puedes abrir cualquiera de los libros de texto gratuitos y están ahí los nombres de los maestros de todo el país que participaron en el diseño, que son maestros innovadores, que son maestros de grupo, que son maestros con experiencia y expertos en el campo, porque han estado muchos años en la práctica y porque son maestros que se están preparando y están estudiando. Otro argumento es que no vienen matemáticas. En cualquiera de los proyectos que tú puedas ver está un planteamiento de matemáticas específico. Yo les decía a un grupo de madres de familia el día de ayer, ¿cómo estamos acostumbrados a la enseñanza de matemáticas? Y ellas me contestaban, bueno, que revisamos las tablas, las memorizamos, las escribimos muchas veces y luego nos las preguntan. O bien hay una actividad de tarea que a todos nos pusieron que consistía en hacer numeraciones, en hacer mecanizaciones de 1 en 1, de 3 en 3, de 5 en 5 y hacer un cuaderno completo de numeraciones. Otra madre de familia me decía que pues lo que ella sabía que eran las matemáticas en la escuela, porque así lo revisaba en las tareas de sus hijos, eran realizar suma, resta, multiplicación y división, muchas veces con muchos muy reiterativos, y aquí hablamos nosotros entonces de una enseñanza que estaba basada en la mecanización, en la repetición, en ejercicios mecánicos. Lo mismo para la enseñanza de la historia y de las ciencias,
Yo les he cuestionado, les platico, les pregunto, ellos me contestan, bueno, de lo que yo me acuerdo es de los cuestionarios para la historia o para la geografía, aprendernos de memoria las capitales. Entonces, hoy el planteamiento en los proyectos que están propuestos, pues es una educación a través de proyectos que ayuda a la resolución de problemas reales, no de mecanizaciones, sino de proyectos que construyen los maestros, quienes previamente todos estos meses han estado trabajando con la lectura de la realidad, con la caracterización del contexto, y saben cuáles son los contenidos, cuáles son las actividades que se requiere trabajar en la escuela para la resolución de problemas reales en la escuela, en el aula y en la comunidad. Una escuela que no está orientada hacia la calidad, como se entiende en las maquiladoras o en las fábricas, sino que es una escuela más bien orientada hacia el bienestar, hacia el buen trato y con un enfoque humanista, no gerencial. En este proyecto pues participaron todos los maestros. Cuando se cuestionan los libros de texto, me parece que se tiene que hablar del sustento que está planteado en el modelo completo de la nueva escuela mexicana. Y entonces, pues estos grupos que tenemos que visualizar es la Unión Nacional de Padres de Familia, y luego, pues para poder encontrar en la realidad a estas personas, tú le puedes preguntar, y cualquiera que esté viendo este programa le puede preguntar a las madres de familia si en su escuela existe el representante de esta asociación o de esta Unión Nacional de Padres de Familia. Yo he hecho el ejercicio y me encuentro con que no existe una representación en las escuelas de esta Unión de Padres de Familia. Lo mismo en la región lagunera, que es, tú lo debes de conocer, Luis Guillermo, pues es una área entre Coahuila y Durango. Los municipios del área conurbada, metropolitana, son Torreón y Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros, Coahuila. Entonces son 4 ciudades, pero alrededor hay más ciudades en ambos estados. Cuando nosotros aquí en la región vemos la presencia de estas unidades, asociaciones, pues resulta que no existen. Y otro elemento son la unión o la asociación de colegios y escuelas particulares que pues también están planteando que no se utilicen, que no se distribuyan los libros de texto gratuitos, haciendo una serie de acusaciones al gobierno federal, al presidente de la República, y pues ese es otro de los grupos. Y obviamente los partidos políticos que están en este frente, que hoy se han integrado para impugnar, para cuestionar, y son estados como el de Chihuahua, gobernadores como el de Coahuila, que se están oponiendo, y como bien lo señalaba el doctor Claudio, pues más bien es un posicionamiento de carácter político, porque las declaraciones de estas autoridades denotan que no han abierto uno de los libros de texto, y la decisión de la Corte cuando dice que no se distribuyan y que además se empleen libros de ciclos anteriores, pues cómo vamos a dejar una solución en una persona que podrá saber de leyes, pero que por sus acciones deja muchas dudas con respecto de el conocimiento que tiene del área de la pedagogía, de la escuela, de la didáctica y de las áreas del conocimiento que hoy se están abordando. Es un contrasentido porque pues la Secretaría de Educación Pública, a través del Diario Oficial de la Federación, ha dado a conocer cuáles son los planes y programas de estudio de acuerdo con el artículo 3º, la Ley General de Educación, y es un contrasentido que pidan pues que se viole la ley al momento de que van a poner libros que ya no están dentro de esta nueva modelo educativo, con otra orientación, con otro enfoque pedagógico y con una propuesta completamente distinta. Entonces, muy buena la pregunta, porque nos permite detectar quién es el emisor de estas acciones y cuáles son sus pretensiones, que en verdad no son en beneficio de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, de los profesores,
porque no conocen el campo, porque no están en las escuelas y porque hay una intención de otro tipo detrás de estas acciones jurídicas, detrás de estas acciones políticas, que lo único que hacen es detener el proceso de enseñanza-aprendizaje y obstaculizar la acción de los alumnos y los maestros en las escuelas. Plantea el doctor Ansúrez una circunstancia que está hoy en el debate en torno de este asunto, doctor Claudio Escobedo. ¿Qué va a pasar? Porque la autoridad educativa federal pues prácticamente está imposibilitada de distribuir libros de los ciclos anteriores, y la autoridad estatal está pues exigiendo que le den libros del modelo que ya no está vigente. Los niños, las niñas en Coahuila hoy no tienen libros de texto y seguramente no los tendrán en un buen tiempo mientras se dirime esta circunstancia. ¿Cómo se podría salvar esta situación? Luis Guillermo, nada más para fortalecer esta idea de que esta revuelta en contra de la nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto tiene un tinte político. Y quiero nada más regresarme en esta historia reciente de 2014. En el 2014 se generó un movimiento muy grande a nivel nacional de parte del magisterio en contra de la mal llamada reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. En ese año se llevaron a cabo en todo el país infinidad de plantones, infinidad de marchas, infinidad de manifestaciones, incluso hubo compañeros maestros asesinados en esta manifestación tan grande en contra de la reforma. Y los maestros en ese año logramos elaborar y logramos interponer miles de amparos. Un ejemplo muy concreto, en el estado de Coahuila, nosotros, el movimiento magisterial, logró ingresar cerca de 2.300 amparos individuales. A nivel nacional se habla de la posibilidad de haber ingresado cerca de 600,000 amparos. ¿Quieres saber cuántos amparos fueron aceptados por los jueces federales? Ni uno solo, y mucho menos llegó a algún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con estos datos, te estoy diciendo que hay un apoyo deliberado del Poder Judicial. Es decir, hay una parcialidad del Poder Judicial, hay una parcialidad de algunos jueces federales y, por supuesto, y lo más censurable, hay una parcialidad del ministro de la Corte, Luis María Aguilar, que dio entrada a esta controversia constitucional que ingresó el gobernador de Coahuila. Nos parece desafortunado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos este ministro, se pueda prestar a ello, cuando el Poder Judicial es un poder autónomo que debe regirse con pulcritud, con honestidad, con transparencia y sobre todo con imparcialidad. Estos que están en contra de los libros de texto gratuito, estos grupos minoritarios conservadores, me atrevería yo a decir, ya lograron amparos y ya lograron de entrada esta controversia constitucional. Por eso vuelvo a insistir que esto tiene tintes electorales. Con relación a tu pregunta, ¿qué vamos a hacer en Coahuila? Mira, es desafortunado lo que está pasando aquí.
Ahora, con los resultados de 2018 de las evaluaciones PISA, el Alto Comisionado para América Latina da a conocer 5 recomendaciones que deben de tomar en cuenta los países latinoamericanos para salir de ese atraso educativo. Y la tercera recomendación que hace la OCDE va en el sentido de que los sistemas escolares de los países latinoamericanos se deben de alejar de la enseñanza de contenidos, se deben de alejar de la enseñanza de contenidos. Por esta razón, el nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana está estructurado de tal manera que se trabajan por proyectos de aprendizajes a través de una visión de interdisciplinaridad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que vamos a trabajar algún tema que sea del interés de los alumnos, pero ese tema, esa temática la tenemos que abordar de manera simultánea desde diferentes áreas del conocimiento. Si, por ejemplo, voy a trabajar el sistema inmunológico, pues yo tengo que trabajarlo desde la disciplina de las ciencias naturales, pues trabajando con los alumnos algunas cuestiones relacionadas con los glóbulos blancos, los leucocitos que nos sirven para protegernos de las enfermedades. Pero al mismo tiempo se debe trabajar de manera simultánea en ese momento con los alumnos algunas ideas relacionadas con la educación física, trabajando con los niños de que el ejercicio, la actividad física es necesaria para tener un sistema inmunológico fuerte y vigoroso. Pero al mismo tiempo de que estamos trabajando ciencias naturales, educación física, podemos trabajar educación para la salud, trabajando con los niños algunas cuestiones relacionadas con la alimentación de dietas balanceadas en determinados nutrientes. Pero así como estamos trabajando ciencias naturales, educación física, educación para la salud, podemos también trabajar formación cívica diciéndole a nuestros alumnos que hay personas que tienen un sistema inmunológico débil, como aquellas que tienen diabetes, aquellas que tienen VIH, aquellas que tienen hepatitis C, y que ellas merecen nuestro reconocimiento, ellas merecen nuestra protección, ellas merecen nuestra solidaridad. Y estaríamos trabajando formación cívica. Y para que no se nos olvide, ahí mismo en ese proyecto de aprendizaje podemos trabajar, por supuesto, también las matemáticas. ¿Cómo las trabajaríamos? Pues revisando las etiquetas nutrimentales de los alimentos, haciendo cálculos y aproximaciones matemáticas donde los niños puedan estructurar y elaborar dietas correctas en determinados nutrientes. Como puedes ver, son cuestiones interdisciplinarias que se pueden trabajar en la escuela bajo este nuevo enfoque y esta modalidad de la nueva escuela mexicana. Pero eso no es todo, Luis. Mira, de lo que se trata y es el corazón del enfoque de la nueva escuela mexicana es que ese contenido temático, ese aprendizaje que los niños de alguna manera construyen y asimilan en la escuela, lo deben llevar a la contextualidad, lo deben llevar a la cotidianidad de sus vidas. Y cuando el contenido, cuando el aprendizaje de la escuela se aterriza en la contextualidad del niño, el aprendizaje se hace más significativo, se hace más profundo y está en condiciones de poderlo interconectar con otros aprendizajes y poco a poco ir haciendo el aprendizaje y el conocimiento mucho más funcional y mucho más provechoso. ¿Por qué? Porque ese contenido escolar lo va a aterrizar en el contexto de la vida cotidiana y le va a encontrar sentido. Sin embargo, parece ser que a ellos no les interesa este nuevo diseño interdisciplinar, que por cierto es importante decirte que los países
élite, los países que están en la cúspide de los mejores sistemas educativos, lo están llevando a la práctica. Te puedo mencionar China, Estonia, Singapur, Inglaterra. Son países que están a la vanguardia y que están trabajando con este modelo interdisciplinario, trabajando con proyectos de aprendizaje. En cambio, aquí, y ya contestando directamente a tu pregunta, Luis Guillermo, dice nuestro gobernador, vamos a elaborar cuadernillos de contenidos para que los maestros trabajen con sus alumnos en los salones de clases. La recomendación internacional, la evidencia internacional nos dice que eso ya no es funcional, nos dice que eso no es efectivo, que tenemos que alejarnos de ello. Y en cambio el gobernador está diseñando cuadernillos para regresar al trabajo mecánico, para regresar al trabajo memorístico, para regresar al trabajo de reproducción y de repetición. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrarle que el maestro se emancipe pedagógicamente. Es decir, efectivamente, seguramente no vamos a tener los libros de texto conociendo al gobernador que tenemos, pero confiamos en la posibilidad, en el conocimiento y en las atribuciones que tienen mis compañeros maestros para empezar a construir todos juntos este modelo de enseñanza que, aunque no estén los libros de apoyo, buscar el espacio y la participación de todos ellos para empezar a construir pedagogía, pero una pedagogía que no nos lleve a la reproducción, porque la reproducción es involución, que nos lleve precisamente mejor una pedagogía a la construcción de juicios de valor, que nos lleve la pedagogía a la construcción de criterios y, por supuesto, que nos lleve a que nuestros alumnos aprendan a pensar. Y cuando el niño es capaz de pensar, es también capaz de construir, de crear, de generar perspectiva y, por supuesto, de construir futuro. Y eso es a lo que le estamos apostando, Luis Guillermo. Si usted nos está viendo, usted que nos está escuchando, de repente escucha por ahí algunos gritos de niños, algunos barullos, es porque tanto el doctor Escobedo como el doctor Ansúrez pues están trabajando en sus planteles, son críticos, activistas y pues dirigentes de un movimiento magisterial muy, muy sólido, pero también están frente a grupo, también están realizando labores docentes y de educativas. Entonces, no se vaya usted a sacar de onda, no soy yo, no tengo aquí niños jugando, es que los profesores pues también están cumpliendo con su labor y les agradezco a los dos, por cierto, que nos hayan regalado un minuto de su tiempo para esta circunstancia. Y pues una pregunta obligada, doctor Ansúrez, obligada porque además en el contexto del que ustedes plantean, pues estamos viendo una especie de reedición de lo que fue la lucha magisterial durante el periodo neoliberal, que intentaba imponer pues un modelo educativo para generar mano de obra calificada y no personas con pensamiento crítico. ¿Hasta dónde llegará esta disputa? Pues yo creo que hay que tener muy en claro lo que está precisamente en este debate, en este diálogo. Para nosotros es importante, muy importante, llevar a cabo una serie de acciones que nos permitan informar. Estoy compartiendo con ustedes una tabla para saber qué es lo que está de un lado, qué es lo que está del otro, en donde podemos hacer una comparación que quede, es una tabla azul, por favor, que puede considerar la diferencia entre el modelo neoliberal y la nueva escuela mexicana, porque hasta les molesta
que se mencione que se está hablando de un modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo tiene nombre y apellido, es el modelo de desarrollo neoliberal y la propuesta curricular actual de la nueva escuela mexicana. Y son posiciones muy distintas. Por eso el encono, por eso la radicalización, por eso la forma agresiva de los ataques a los libros de texto. Por principio de cuentas, pues hay la idea de que tenemos en la educación un asunto eminentemente político, más que técnico, más que de los materiales, y se había estado pensando en un perfil de egreso para formar un trabajador técnico capacitado que fue denominado como capital humano. Recuerden ustedes que iban a llegar acarretadas las inversiones porque iban a privatizar los sectores energéticos en el país. Entonces, las grandes reformas estructurales, entre ellas decía el presidente Peña, la educativa será una reforma de gran calado porque iba a preparar a los trabajadores para las maquiladoras, para las fábricas y para las empresas de la inversión extranjera. Esa era la idea que se tenía de formación de un trabajador, de un técnico. En la propuesta curricular actual, en el plan de estudios, en el perfil de egreso de manera específica, pues se habla de la formación integral de un ciudadano, de un sujeto de derechos con un pensamiento crítico. Esa es una diferencia crucial y no creo que a la mayoría de los mexicanos que en este país hemos optado por un cambio, esto resulte ilógico, ¿sí? Es obvio que cada grupo tiene un enfoque de lo que es ser un mexicano, pero aquí estamos planteando lo que está en unos documentos y en otros. El enfoque que se estableció en el modelo neoliberal es un enfoque por competencias, un enfoque de competencias para la producción, para el mercado, y en el enfoque de la nueva escuela mexicana, pues hay una perspectiva completamente humanista, como lo dice en el artículo 3 de la Constitución, basado en la dignidad humana y en los derechos y en la igualdad. La finalidad de la educación en el modelo neoliberal es una educación de calidad y se cansaron de implantar, imponer estos conceptos gerenciales en las escuelas. Nos estaba explicando, nos estaba comentando, pues de estas diferencias el doctor Ansúrez entre el modelo neoliberal y el modelo de la educación humanista. Mire, para quienes hemos tenido oportunidad de acercarnos a este tipo de instrucciones, pues es muy claro el planteamiento. El estudiante aprende a resolver un problema, aprende a resolver una circunstancia cotidiana en función de una serie de conocimientos multidisciplinarios que son puestos al servicio de esta nueva manera de entender al mundo. Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, que tiene la base en este mismo esquema. El saber está puesto a disposición de la resolución de problemas, la resolución de circunstancias que te permiten, como estudiante, desarrollar creatividad investigativa, metodologías de trabajo y también la comprensión crítica de tu entorno. Parece que ya recuperamos al doctor Ansúrez. Muchas gracias. Estoy teniendo algunos problemas con mi conexión y estaba mencionando acerca de la diferencia entre un modelo y otro, y haciendo un énfasis en lo que se refiere a lo que para la nueva escuela es lo más importante, que es el docente, su revalorización, una asignatura que tenemos que seguir luchando porque el Estado y la sociedad pues todavía tienen una deuda con los profesores, porque aunque esté hoy en el texto constitucional el reconocimiento a que el docente es el agente principal de la transformación, el actor importante de estos cambios,
todavía el profesor es considerado como responsable de este proceso, y el proceso anterior en la escuela neoliberal había una hipótesis muy sencilla: hay baja calidad en las escuelas porque el profesor no cumple con su desempeño, hay que evaluarlo, y si a la tercera o de manera reiterada ese profesor sigue teniendo bajos resultados, hay que darlo de baja del sistema educativo sin responsabilidad para el Estado. Hoy, y parece que ya se nos olvidó, incluso a muchos maestros, esa era el lugar como técnico responsable en la escuela neoliberal. Hoy el maestro es reconocido como el agente protagónico y principal de este proceso, y ha conquistado el maestro con su lucha ser considerado para que se le pueda desarrollar su función como a partir de la autonomía profesional docente, que a mi juicio ese es el elemento dinámico, lo que le da motricidad a la nueva escuela mexicana. El empleo de libros de texto pues lo va a utilizar el profesor en su planeación, pero hay muchos de los proyectos aún sin la entrega de los libros que los maestros ya han estado descargando en diferentes sitios de internet, y los maestros con su planeación y con la especificidad de su contexto ya le han hecho muchas mejoras para bien a los modelos, a los proyectos que están planteados para cada uno de los escenarios. Entonces, la escuela deja de ser entendida como una empresa, porque hoy es un espacio comunitario de aprendizaje. Esto es un factor importantísimo que creo yo que en estas decisiones que el gobernador de Coahuila, que la gobernadora de Chihuahua particularmente están considerando, pues no les ha importado saber acerca de la realidad de las escuelas y acerca de la educación como una palanca para el desarrollo comunitario y del país. Doctor Escobedo, Claudio Escobedo, ¿qué está pasando con los padres de familia, de los niños afectados? Que hemos visto, por ejemplo, a la organización, la Asociación de Colegios Particulares, pues luchar denodadamente contra estos libros de texto, pero no sabemos qué está pasando con las miles de padres de familia, las miles de madres de familia en Coahuila. ¿Qué van a hacer o qué plantean en torno de esta circunstancia? ¿Van a dejar que sus hijos pues sean rehenes de esta disputa pues política que encabeza el gobernador, o se está preparando algo al respecto? Hay que reconocerlo que pues sí hay inquietud respecto a los contenidos de los nuevos libros de texto, pero esa inquietud es alimentada por esta terrible desinformación que hay en las redes sociales, que hay en las televisoras, que de alguna manera por cuestiones que todos sabemos, políticas y económicas, pues están generando esta incertidumbre y esta desinformación. A mí me gustaría, antes de darte respuesta a lo que piensan los padres de familia de los niños aquí en Coahuila, que tenemos que revisar el debate polémico de los nuevos libros de texto. Mira, nosotros reconocemos que efectivamente hay algunos errores, pero son errores perfectibles, son errores que siempre han estado presentes y que gradualmente se van corrigiendo poco a poco. Pero de eso a prohibirlos, a romperlos y hasta quemarlos, como algunas voces dicen por ahí, pues es un despropósito, es una irracionalidad, es una locura, diría yo. Hay un asunto también muy importante que no debemos de perder de vista. Efectivamente hay una crítica respecto a esta perspectiva de género que manejan los nuevos libros de texto. Pero a mí me gustaría decirle a tu público, a tu auditorio de Sin Censura, que tenemos un país donde hay miles de feminicidios
y todos o muchos de ellos relacionados con las cuestiones de la sexualidad. Tenemos infinidad de adultos que violentan a niñas y a niños todos los días. Te doy un ejemplo. En el estado de Durango, que es nuestro vecino y con el que compartimos muchas cosas en esta región lagunera de Coahuila y Durango, en lo que va del año, en 8 meses, hay 256 denuncias de abusos sexuales de adultos contra niñas y niños. Dicen los especialistas que por cada una denuncia hay 3 que no se denuncian. Entonces estamos hablando de cerca de 1,000 abusos sexuales de adultos a niños y niñas en lo que va del año en el estado de Durango, que tiene apenas una población de 1.6 millones de habitantes. Por eso considero pertinente que una enseñanza de la sexualidad correcta se puede convertir en una forma de protección para las niñas y los niños en contra de esta violencia. La invisibilidad, no olvidemos, Luis Guillermo, que la invisibilidad de la violencia lo único que genera es precisamente más violencia. Y por último, me gustaría mencionar este tema tan recurrente de que estos libros nos llevan al comunismo. Esa es una narrativa vieja, es una narrativa rancia. Si nosotros revisamos la historia, en 1917, cuando se instaura o cuando se proclama la Constitución en Querétaro, estos mismos grupos conservadores minoritarios aquí en México en este momento se opusieron a la educación laica para nuestro país. Esos mismos se opusieron en 1936 a la educación socialista. En los 2 casos decían que esta educación nos iba a llevar al comunismo y no pasó nada. En 1959, en el gobierno de Adolfo López Mateo y con la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, estos mismos se opusieron a los libros de Torres Bodet. Es decir, ellos siempre han estado opuestos a la liberación del pensamiento de las clases más marginadas, de las clases más pobres. Por eso, ahorita no me extraña. ¿Qué dicen los padres de familia acá en Coahuila? Hemos estado haciendo algunas asambleas, hemos estado visitando grupos de padres de familias en colonias, en ejidos, para preguntar su pulso, su punto de vista. Y efectivamente ellos nos dicen que hay muchos rumores en la televisión, en las redes, pero ellos me contestan de manera clara cuando yo les hago la pregunta: ¿y ustedes creen eso? Y la respuesta de ellos dice: mire, profesor, aquí ven mucho más cosas los niños que no se puede comparar a las cuantas hojas que ven en los libros. Pero lo más importante, Luis Guillermo, lo que está en los libros de texto, todavía falta el filtro y la caracterización que los maestros le van a dar al trabajarlos en las aulas con los niños. Es decir, el contenido de los libros como herramienta solamente de apoyo todavía debe de pasar por el filtro que la cosmovisión, la perspectiva, la esperanza y la forma y los juicios de valor que tienen los maestros le van a dar al contenido. Por eso yo me parece sincera y honestamente que esta lucha en contra de los libros de texto gratuito es una lucha sin razón. Es una lucha porque están dejando de lado la gran contribución que tienen los maestros como mediadores del contenido cuando lo llevan al proceso enseñanza-aprendizaje. Además, termino diciéndote
que el nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana le otorga un empoderamiento muy grande a los maestros para que ellos sean autogestivos, para que ellos tengan la capacidad de hacer mediaciones, para que ellos tengan la capacidad de hacer ajustes, para que ellos tengan la capacidad de adaptar los contenidos de aprendizaje del programa sintético, los contenidos de aprendizaje que vienen ahora en forma de proyecto en los libros de texto y lo adecúen a las circunstancias de nuestros alumnos. Hay que tener fe, hay que tener esperanza en el Magisterio Nacional, porque seguramente ellos van a dar la última palabra. Pues ahí estaremos muy atentos a esta circunstancia. Faltará ver si esta movilización de los padres de familia de Coahuila, doctor Ansúrez, pues nos da algún viso de cambiar la decisión del gobernador, o si definitivamente pues vamos a tener un ciclo escolar en Coahuila donde lo que brille por su ausencia sean los libros de texto para los estudiantes. ¿Cuál cree que sea el escenario? Pues estamos acostumbrados a la adversidad, a un gobierno que ha sido enemigo del magisterio en el caso de Coahuila, porque ahora se dice muy interesado en los derechos de los niños, en la defensa de las niñas y de los niños, en la educación, pero con ese mismo interés que hoy muestra, pues le hemos pedido en infinidad de ocasiones. Hemos ido a exigir al Palacio de Gobierno que cumpla con sus responsabilidades de seguridad social, con la clínica del magisterio, por ejemplo, con el saqueo de la dirección de pensiones de los trabajadores de la educación, y es un contrasentido que hoy se muestre tan interesado en la educación. Y bueno, ante esta cerrazón y ante esta actitud autoritaria, hemos diseñado, hemos programado junto con los maestros de las ciudades más importantes del estado una serie de acciones importantes que comienzan con la recolección de firmas para poder llevar a cabo acciones que vamos a entregar nosotros en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a compartir un documento que ya está siendo firmado con los padres de familia, porque vamos a llevar a cabo una acción que nos posiciona a través de un escrito a los padres de familia como terceros interesados. El anterior, el que estaba, es el que estoy comentando, por favor, en este mero. El tercero interesado es una parte en el juicio de amparo, y es la persona que, en caso de que se llegara a pronunciar una sentencia estimatoria a las pretensiones del quejoso, pues en un amparo se vería privado a una situación previa que le beneficiaba. Entonces, el tercero interesado tiene interés en que la pretensión del quejoso no prospere, que este es el caso de los padres de familia. Por esa razón vamos a llevar a cabo esta acción de carácter jurídica, pero también vamos a realizar una serie de manifestaciones por la vía pacífica, a través del derecho, que es lo que nos corresponde, donde estamos exigiendo a las autoridades de Coahuila que se nos entreguen los libros de texto gratuitos a las familias. Estamos convocando este medio tan importante de Sin Censura. Es escuchado, es visto por muchos maestros y padres de familia en la comarca lagunera de Coahuila, en la comarca lagunera de Durango, y bueno, en el caso de Coahuila nos vamos a dirigir a todos los padres, a todos los ciudadanos libres de Coahuila interesados en este tema, para que asistan a la Alameda Zaragoza, la Fuente del Pensador, el día viernes 1 de septiembre a las 6 de la tarde. Ahí vamos a llevar a cabo una concentración y esperamos que todos los padres estén ahí para exigirle al gobierno de Coahuila que nos entregue los libros. Como contribuyentes
ya hemos pagado nuestros impuestos, son los que nos pertenecen, y además estamos dignamente viendo el derecho de los niños y de las niñas y los derechos de los maestros. Entonces, tener opción que pues agradecemos en medio tan importante que nos hayan abierto el espacio, porque estamos ya visitando universidades, estamos informando en todos los medios de comunicación. Ustedes pueden abrir cualquier medio del estado de Coahuila y ahí está la posición que estamos externando hoy con ustedes, Luis Guillermo, que nos da mucho gusto que tener medios que sean libres también y promotores de todas las voces. Para nosotros es muy valiosa la apertura, y agradecemos infinitamente a todo el equipo de Sin Censura que nos den la oportunidad de dirigirnos a su auditorio. Muchas gracias y bueno, pues la lucha la vamos a desarrollar en todos los ámbitos. Estamos visitando las universidades, medios de comunicación, abriendo estas líneas de reflexión, porque la apertura de este tema pues es precisamente lo que recomienda la propia escuela, la nueva escuela mexicana, en los libros sin recetas, que son los libros para el maestro que orientan la práctica de los profesores. Se habla de la importancia del debate, que todos los asuntos de carácter público sean atendidos por todos y todas los ciudadanos. No es una decisión de este gobierno que nos parece una acción autoritaria, sino es una acción que se debe resolver con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, a través del diálogo, a través de una acción responsable, porque el debate es más rico precisamente cuando es más respetuoso y cuando es más informado. Muchas gracias, Luis Guillermo, eres muy amable. Cierro esta charla con ustedes, doctor Claudio Escobedo, doctor José Luis Ansúrez, pues ofreciéndoles la posibilidad de utilizar este espacio de Sin Censura Televisión cuando así lo consideren conveniente para darle seguimiento, darle continuidad a esta lucha, a esta circunstancia de tratar de enfrentar las decisiones autoritarias que, como decíamos a lo largo de esta conversación, principalmente afectan a las niñas, a los niños coahuilenses. Por mi parte, pues creo que hablo por el titular de este espacio, Vicente Serrano, cuando les digo que aquí está Sin Censura Televisión para sus consideraciones y sus puntos de vista. Muchísimas gracias a los dos por esta conversación. Muchas gracias, Luis Guillermo, muy amable. Y bueno, usted que nos está escuchando ya tiene ahí los datos de este movimiento magisterial en Coahuila. Miren, nada más déjenme quitarme los lentes porque se me están empañando, para reafirmar lo que comentaba el doctor Ansúrez, la convocatoria, la concentración, el meeting de padres de familia que apoyen la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, pues será el viernes 1 de septiembre a las 6 de la tarde, no sé si lo anoté bien, viernes 1 de septiembre, 6 de la tarde, en la Fuente del Pensador, allá en Torreón, Coahuila. Creo que sí lo anoté bien, y si no, pues ya me darán un jalón de orejas los profesores con los que hemos platicado. Viernes 1 de septiembre, 6 de la tarde, en la Fuente del Pensador, allá en la Alameda Zaragoza de Torreón. Y un saludo, por cierto, a toda la gente de Coahuila y de toda la comarca lagunera que ve Sin Censura Televisión. Llegamos al final de este espacio y le agradezco infinitamente la posibilidad de haber encontrado una coincidencia este día. Le invito a que siga la programación de Sin Censura Televisión y a que busque los espacios de Toño, de Vicente Serrano, de Eddie Small y los que se irán sumando a lo largo de estas semanas a esta barra que usted ya conoce y conoce muy bien. Luis Guillermo Hernández, su amigo, le da las gracias por haber estado aquí
y le espera mañana en Sin Censura Televisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura. Sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.